¿Qué harías si tus propios hermanos te vendieran por 20 monedas de plata? ¿Y si te dijera que esa traición fue el primer paso hacia el palacio más poderoso del mundo? Esta no es solo una historia de venganza. Es la demostración más brutal de que Dios puede usar el mal para crear algo extraordinario. Lo que vas a escuchar cambió el curso de la historia para siempre. Esta es la historia de José, un joven de 17 años que tuvo sueños tan poderosos que casi lo matan por contarlos. Pero también es la historia de cómo Dios toma la traición más cruel y la convierte en el rescate más épico. Quédate hasta el final, porque cuando descubras cómo termina esta historia, nunca más vas a ver tu dolor de la misma manera. Y si estás pasando por tu propio pozo ahora mismo, esto va a cambiar tu perspectiva para siempre. Para entender por qué quisieron matar a José, tenemos que entender la familia más disfuncional de la historia. Jacob tuvo 2 esposas, pero solo amó a una, Raquel. Y Raquel le dio el regalo más preciado, José. Imagínate ser uno de los otros 11 hermanos, viendo cómo tu padre tiene un favorito obvio. José era el hijo número 17, pero el primero en el corazón de su padre. Y Jacob no se molestó en esconderlo. Cuando José cumplió 17, Jacob hizo algo que encendió la mecha, le regaló una túnica de muchos colores. No era solo ropa, era una declaración pública de favoritismo. Era como ponerle una corona a José y escupir en la cara de sus hermanos. Pero José tenía algo aún más peligroso que esa túnica. Tenía la habilidad de soñar el futuro. Y cuando Dios le mostró su destino, José cometió el error más grande de su vida, se lo contó a sus hermanos. El primer sueño llegó una noche tranquila. José vio un campo de trigo, y todas las gavillas se inclinaban ante la suya. Cuando despertó, su corazón latía fuerte. Sabía que había visto algo sobrenatural. ¿Qué harías tú? ¿Guardarías silencio? José era joven e ingenuo. Al día siguiente, mientras desayunaban, dijo: «Hermanos, tuve el sueño más extraño», y procedió a contarles que ellos se inclinaban ante él. El silencio fue ensordecedor. 11 pares de ojos lo miraron con odio puro. «¿Acaso vas a reinar sobre nosotros?», le gritaron. Pero José no captó la indirecta. Días después llegó el segundo sueño. Esta vez vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Y José volvió a abrir la boca. Ahora incluso Jacob se molestó. «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos ante ti?» Pero la Biblia dice algo escalofriante. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba estas palabras en su corazón. Jacob sabía algo que José no entendía. Los sueños de José no eran fantasías. Eran profecías. Y en ese momento, José firmó su sentencia de muerte. Semanas pasaron. La tensión en la casa era insoportable. Los hermanos no podían ni hablar con José en paz. Y un día, la oportunidad perfecta llegó. Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que estaban pastoreando en Siquem. «Ve y mira cómo están tus hermanos», le dijo. José obedeció inmediatamente. No sabía que caminaba hacia su propia emboscada. Cuando los hermanos lo vieron venir de lejos, con esa túnica de colores ondeando al viento, algo diabólico se activó en sus corazones. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio. «Vengan, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Diremos que una fiera lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños». ¿Puedes imaginar esa conversación? 11 hermanos planeando asesinar a su propio hermano por tener sueños. Pero aquí viene lo más perturbador de todo. José llegó con una sonrisa. Completamente confiado. Completamente inocente. «Hermanos, papá me envió a ver cómo están». Y en ese momento, 11 pares de manos lo agarraron como animales salvajes. Le arrancaron la túnica de muchos colores, esa túnica que representaba el amor de su padre, y la tiraron al suelo como basura. José gritaba, suplicaba, lloraba, pero no había misericordia en esos corazones. Lo que pasó después es lo más frío que vas a escuchar hoy. Lo arrojaron a una cisterna vacía. Imagínate un pozo de piedra, frío, oscuro, profundo. José cayó al fondo con un golpe seco. Y desde el fondo de ese pozo, José gritaba el nombre de cada hermano: «Rubén, Simeón, por favor. Soy su hermano. Tengo 17 años. No me hagan esto». Sus voces resonaban en las paredes de piedra, pero arriba reinaba el silencio.
¿Sabes qué hicieron mientras José suplicaba por su vida? Se sentaron a comer pan. Como si nada. Como si no fuera su hermano menor gritando por misericordia. El sonido de la masticación mezclado con los gritos desesperados desde el pozo. En ese momento, José entendió algo terrible. Los hermanos que había amado toda su vida eran capaces de matarlo sin pestañear. El favorito de papá, el dueño de la túnica especial, el que tenía sueños de grandeza, estaba completamente solo en el fondo de un pozo. Pero la historia estaba a punto de tomar un giro aún más cruel. En el horizonte apareció una caravana de mercaderes ismaelitas. Iban hacia Egipto con especias, bálsamo y mirra. Y Judá, uno de los hermanos, tuvo una idea diabólica. Hermanos, ¿de qué nos sirve matar a José y ocultar su sangre? Mejor vendámoslo a estos ismaelitas. Así no pondremos nuestras manos sobre él. Al fin y al cabo, es nuestro hermano, nuestra carne. ¡Qué considerados! No querían mancharse las manos, pero no tenían problema vendiendo a su hermano como ganado. Sacaron a José del pozo. Imagínate su alivio. Gracias. Sabía que no me dejarían morir. Pero cuando vio las cuerdas, cuando vio a los mercaderes, cuando entendió lo que estaba pasando, su mundo se desplomó. Por 20 piezas de plata, 20 monedas miserables, vendieron a su hermano menor. El precio de un esclavo defectuoso. José los miró a los ojos uno por uno, buscando una chispa de humanidad. No la encontró. Los mercaderes le ataron las manos. José caminó detrás de los camellos, alejándose de todo lo que conocía. Su último recuerdo de su familia fue verlos contar las monedas de plata, el precio de su sangre. Pero la maldad de estos hermanos no había terminado. Ahora tenían que convencer a Jacob de que José había muerto. Tomaron la túnica de muchos colores, esa túnica que representaba años de amor paternal, y la mancharon con sangre de cabra. Llegaron a casa actuando desesperados. «Papá, encontramos esto en el campo. ¿Reconoces esta túnica? Es de José». Jacob la tomó en sus manos temblorosas, la examinó centímetro por centímetro, y en ese momento su alma se quebró. «Es la túnica de mi hijo», murmuró. «Una fiera lo devoró. José ha sido despedazado». Y Jacob se rasgó las vestiduras, se puso cilicio, y lloró por su hijo durante muchos días. Sus hijos e hijas vinieron a consolarlo. Los mismos hijos que habían vendido a José ahora fingían consolar al padre desconsolado. Pero Jacob rechazó todo consuelo. «Descenderé enlutado hasta mi hijo, al Seol». Jacob lloró todos los días durante años. Porque no sabía que sus propios hijos eran los verdaderos depredadores. Los verdaderos asesinos del corazón de su padre. Pero mientras Jacob lloraba, mientras los hermanos vivían con su mentira, mientras José caminaba encadenado hacia Egipto, algo extraordinario estaba sucediendo. Dios no había abandonado a José. Cada paso hacia Egipto, cada lágrima en el pozo, cada humillación, era parte de un plan tan brillante que solo se revelaría décadas después. ¿Sabes por qué Dios permitió que José fuera vendido? Porque en 20 años, Egipto y las naciones alrededor enfrentarían la hambruna más devastadora de la historia. Y la única manera de salvar a millones de personas era tener a alguien en el lugar correcto, en el momento correcto. Ese pozo no era una tumba, era una escuela. Esa esclavitud no era el final, era el entrenamiento. Esas injusticias no eran crueldad sin sentido, era forja de carácter. José no lo sabía, pero Dios lo estaba preparando para interpretar sueños del faraón, administrar la economía más poderosa del mundo, salvar a Egipto del hambre, y rescatar a la misma familia que lo traicionó. Porque a veces Dios tiene que llevarte al fondo del pozo para enseñarte a gobernar desde el palacio. Lo que pasó en Egipto desafía toda lógica humana. José, el esclavo hebreo, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de la civilización más avanzada del mundo. ¿Cómo? Porque Dios estaba con él. Cuando Faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, José no solo los interpretó, sino que le dio la solución para salvar a Egipto. Faraón quedó tan impresionado que dijo: «¿Podremos hallar otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?». A los 30 años, José tenía el anillo del faraón en su mano, vestiduras de lino fino, un collar de oro al cuello, y autoridad sobre toda la tierra de Egipto. El muchacho que sus hermanos vendieron por 20 monedas ahora controlaba las riquezas de una nación. Pero Dios no había terminado su obra maestra.
José se preparó para la hambruna que venía, almacenó granos durante los 7 años de abundancia, y cuando llegó el hambre, Egipto era el único lugar con comida. La hambruna golpeó a todas las naciones, incluyendo Canaán. Y Jacob, ahora llamado Israel, le dijo a sus hijos: «He oído que hay víveres en Egipto. Desciendan allá y compren alimento». Los 10 hermanos que habían vendido a José tuvieron que ir a Egipto a buscar comida. Imagínate esa ironía divina. Los que vendieron a José por hambre de venganza ahora venían a él por hambre literal. Cuando llegaron ante el gobernador de Egipto, se postraron rostro en tierra. Los sueños de José se cumplían exactamente. José los reconoció inmediatamente. Habían envejecido, pero eran ellos. Sus hermanos, los que lo arrojaron al pozo, los que lo vendieron como esclavo, estaban ahí, a sus pies, pidiendo misericordia. José tenía el poder absoluto. Una palabra suya y podía ejecutarlos. Una orden y podía esclavizarlos de por vida. Una decisión y podía vengarse de todo el dolor que le causaron. Pero José eligió algo diferente. José no se vengó inmediatamente. Los puso a prueba, los hizo regresar con Benjamín, quería ver si habían cambiado. Y cuando finalmente no pudo contenerse más, hizo salir a todos los egipcios y les reveló su identidad. «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». El silencio fue ensordecedor. Los hermanos no podían creer lo que oían. El gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del mundo, era José. Estaban aterrorizados. Esperaban venganza inmediata. Pero José les dijo algo que cambió la historia: «No se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes». ¿Escuchaste eso? José no dijo: «Ustedes me vendieron». Dijo: «Dios me envió». Había entendido algo que sus hermanos no: su dolor tenía propósito. Su sufrimiento tenía sentido. Su traición era parte de un plan divino. «Ustedes pensaron mal contra mí», les dijo José, «pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo». Tal vez mientras escuchas esta historia, tú también estás en tu propio pozo. Traicionado por quienes más confiabas. Incomprendido por tu propia familia. Luchando con sueños que parecen imposibles. Preguntándote si Dios se olvidó de ti. Pero quiero que entiendas algo. El mismo Dios que permitió el pozo de José es el que lo coronó en Egipto. El mismo Dios que permite tu dolor es el que va a usar ese dolor para algo extraordinario. Porque tu traición actual es la preparación para tu propósito eterno. Tu pozo presente es el entrenamiento para tu palacio futuro. Y esos que te hirieron van a necesitar lo que Dios está formando en ti. José no desperdició su dolor. Lo convirtió en sabiduría. No desperdició su traición. La convirtió en propósito. No desperdició su sufrimiento. Lo convirtió en salvación para naciones. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si reconoces tu propia historia en la de José, si estás cansado de preguntarte por qué yo, entonces escucha esto. Dios no desperdicia ni una lágrima, ni un segundo de dolor, ni una gota de injusticia. Todo, absolutamente todo, está trabajando para tu bien y para su gloria. Tu historia no ha terminado. Tu mejor capítulo está por escribirse. Si esta historia cambió tu perspectiva, dale like ahora. Si estás pasando por tu propio pozo, comenta «Yo confío» abajo. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Y suscríbete para más historias que van a transformar tu manera de ver el sufrimiento. Porque en las manos de Dios, hasta la traición más cruel se convierte en el trampolín hacia tu destino más grande.